se ha atrofiado el saco uterino, la placenta es el único medio de nutrición y de sostén al embrión. Le aporta todo, oxígeno, le aporta todos los nutrientes y todo. Entonces la placenta normalmente tiene este aspecto. Cuando todavía es muy temprano el embarazo, le ponemos grado 0 porque la placenta es muy uniforme, su textura se ve muy pareja. Luego, poco tiempo después aparecen algunas formaciones, algunos ecos, algunas estructuras vasculares y le llamamos placenta grado 1 y placenta grado 2 cuando ya hay una serie de indentaciones en esto que le llamamos placa coriónica. ¿Qué importancia tiene la placenta, la madurez de la placenta? No mucha, salvo al final del embarazo. Una placenta que llega al final del embarazo con un grado de madurez ya avanzado, es una placenta más insuficiente, ¿de acuerdo? Entonces, no es un hándicap el que la placenta esté en determinada etapa más madura, pero sí no es lo ideal una placenta que ya se pasó de madurez, como son estas placentas. Ya son placentas muy lobuladas, con muchas calcificaciones. Su nutrición que van a aportar ya no es la más deseable. Entonces no se puede prolongar mucho un embarazo si tiene una placenta insuficiente, ¿de acuerdo? Más que eso, lo importante es la posición de la placenta. Nosotros decimos placenta anterior, placenta fúngica o placenta posterior. La placenta puede estar en esta porción, en la porción inferior del útero, y a esta placenta todavía no la llamamos placenta previa. Esta es una placenta que probablemente con el tiempo esta placenta se vaya, le decimos migrar, cuando en realidad no es que se mueva la placenta. Lo que pasa es que el útero va cambiando de forma y entonces la placenta se va situando en otra posición. Lo importante es la distancia que haya de la placenta al orificio interno del cervix, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la placenta, no está tapando el orificio. Esta placenta la llamamos placenta marginal, porque no tapa el orificio, pero ya está. ¿Qué es lo importante de esta placenta? Que cuando el bebé pase por aquí, con su cabeza, va a encontrar un obstáculo para el canal del parto, ¿de acuerdo? Entonces, aparte que con la cabeza puede lesionar la placenta y provocar un sangrado que simplemente no se pueda controlar, ¿de acuerdo? Entonces esa es la placenta marginal. Y la placenta previa es cuando obstruye totalmente el canal cervical, ¿de acuerdo? Sí. Esto es una condición de absoluta indicación para una cesárea, ¿de acuerdo? Aquí está la placenta cubriendo todo, aquí está el canal cervical. Esta condición, que por cierto yo no la he visto quizá una o dos veces en mi vida, se llama bandas amnióticas. ¿Se acuerdan del amnios? La membrana esa hace unas bandas, y estas bandas en la etapa temprana del embarazo son tan filosas que puede provocar una amputación de un miembro. Una banda de estas. Muchos de esos niños que nacen sin un miembro es porque una banda se amputaron con la placenta acreta. La placenta acreta es una placenta que no se desprende, que ¿alguien ha acudido a un parto? ¿Ustedes? Sí, ya han acudido a un parto. ¿Se acuerdan? La placenta es muy simple de que se expulse una vez que ya nació el bebé.
le dejan el cordón pinzado y con la misma pinza están jalando un poquito, le dan un poquito de masaje a la placenta por la carne, solita se desprende y se expulsa. Pero hay veces que la placenta ya se anidó en el miometrio y no se desprende. Y si quieren desprenderla, lo único que van a arrancar es un pedazo de miometrio y se va a provocar una hemorragia que si alcanzan a quitar la matriz, se salva la mujer y si no, se muere, ¿de acuerdo? Esa se llama placenta acreta. Tiene una vascularidad muy intensa entre la placenta y el miometrio y entonces no se desprende. Esta es una indicación de histerectomía absoluta. El cordón umbilical lo debemos de revisar no solamente con lo que es común revisarlo de que si está enredado, que el famoso circular del cordón, ¿verdad? Lo debemos de revisar primero porque se acuerdan que hay una gelatina de Watson que se llama, que envuelve el cordón. Muchas veces hay quistes en esa gelatina. Muchas veces la vascularidad, cómo está conformada, uno debe de buscar cuántos vasos le están conformando. Son 2 arterias y una vena. Cuando tiene 4 vasos o 2 vasos, tiene más propensión a desarrollar insuficiencia o algún problema, ¿de acuerdo? Entonces hay que checar los vasos del cordón. Luego, la circular del cordón. La circular del cordón, durante toda la vida embrionaria, muchas veces el bebé se enreda en el cordón, pero solo se desenreda, ¿me entienden? El problema está al final cuando ya están enredados y empieza el trabajo de parto, porque a medida que van bajando se van apretando más el cordón y entonces puede provocar una asfixia. Pero en condiciones generales, y cuando el médico que va a atender sabe, no es una indicación para una cesárea nada más la circular del cordón, porque uno cuando ya está avisado de eso, uno nada más mete el dedo y espera uno que llegue y libera uno el cordón, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que se conoce como circular del cordón y muchas veces doble circular del cordón, dos vueltas. No es nada extraordinario. El líquido amniótico. El líquido amniótico dice que a las 12 semanas tienen 50 mililitros, a las 20 semanas tienen 400 y en el tercer trimestre tienen 1000 mililitros. El líquido amniótico, si hay mucho exagerado o si hay poco, es una condición indeseable. Siempre es más indeseable cuando no hay líquido. El oligodramnios. Cuando se ha perdido el líquido porque se rompieron las membranas antes de que lo que correspondía, es una condición grave porque si ya se rompieron las membranas, las posibilidades de una infección están muy posibles. Entonces, y el polidramnios cuando hay un líquido de más. Las condiciones como se producen es un poquito más complejo. El líquido amniótico, el bebé lo deglute y luego lo orina. Si hay algún problema en ese mecanismo de deglución y micción, se va acumulando mucho líquido, ¿de acuerdo? Unos riñones insuficientes van a llevar a un polidramnios. Muy bien. Entonces, alteraciones del líquido, etiología del polidramnios, idiopático, diabetes, malformaciones congénitas, el RH de los padres, gestación múltiple, agudo. Entonces, polidramnios, cuando hay más de 1000, ¿cómo medimos? Este es un oligodramnios, prácticamente el bebé no tiene nada de líquido. ¿Cómo determinamos la cantidad de líquido amniótico? Hacemos 4 mediciones. En el cuadrante superior derecho medimos el espacio más amplio, el cuadrante superior izquierdo más amplio, el espacio más amplio del cuadrante inferior izquierdo y el derecho, y lo sumamos. La suma de eso debe de andar entre 8 y 15 o 18 centímetros. Entonces, si hay menos de 8,
se llama índice amniótico, está bajo el líquido. Si hay más de 18, está aumentado. Restricción del crecimiento se debe en 75% de los casos a insuficiencia placentaria, ya lo dijimos. El resto se debe a anomalías de la diferenciación y el desarrollo de los órganos, las enfermedades infecciosas o la exposición a fármacos. Muy bien, insuficiencia cervical. Muchas mujeres no es lo mismo perder un bebé de 7, 8 semanas, cuando en realidad ni se percataron que ya estaba un ser ahí, ¿no es cierto?, a perderlo de 20, de 25 semanas. Esto ocurre con mucha frecuencia cuando el cuello cervical, aquí lo ven dilatado, no se cierra. Entonces eso se llama incontinencia cervical, porque el saco amniótico se empieza a prolapsar por ahí, y entonces es muy probable que eso estimule la actividad contráctil, y entonces se produce un parto prematuro, que antes un parto prematuro de menos de 1,5 kilos casi estaban condenados a la muerte. Ahora en Estados Unidos lo sacan de 500 gramos, de 600, 700 gramos, siempre y cuando tengan unos 700, 800 mil dólares para pagar todo el merequetengue. El hijo de Jesús, el hijo del doctor Cela, el doctor Demián Cela, que antes me acompañaba a dar clases, está dando clases ahora. Tuvo un problema con una bebita, y estuvo como 3 o 4 meses en Estados Unidos. $1 millón tenían que pagar, pero no sé, de alguna forma encontró una fundación que lo apoyó, y ahí la lleva. Entonces, y sí, lo sacan, no hay duda. Bueno, la muerte fetal generalmente da muchas manifestaciones, pero nosotros decimos muerte fetal cuando no vemos actividad cardíaca, ¿de acuerdo? Claro que con el tiempo ya se hace edema, se colapsan los huesos de la cabeza, pero es muy fácil cuando no vemos actividad cardíaca. Entonces, las malformaciones congénitas, nada más voy a darles una pasadita, porque es un tema amplísimo y complejo. Entonces, aquí tenemos una cabeza nada más con un poquito de tejido cerebral, puro líquido, una hidrocefalia, va a que vuela para medicina. Entonces, le llamamos anencefalia, cuando en realidad no es que no tenga la cabeza, lo que no tiene nada más debería de llamarse acrania, porque sí tiene la cabeza, tiene la cara, nada más no tienen la cabeza. Esta es una condición que ha ayudado mucho en la cuarta dimensión, la tercera dimensión, el labio leporino. ¿Saben por qué se llama labio leporino? Los conejos. Sí, por las liebres. Las liebres. Tienen, que no sé cómo se llama, léporos, es algo, una expresión griega que corresponde a una liebre, y las liebres tienen aquí una segmentación en los labios. Entonces se llama labio leporino, y esto lo vemos, y es muy impactante para la familia, ¿de acuerdo? Higroma quístico. El higroma quístico es una lesión que se produce y que la puede uno ver desde etapas tempranas del embarazo. Es una formación quística en la nuca, y esto es una variedad parecida al mielomeningocele y todas esas cosas. Es muy importante, cuando hacemos un ultrasonido, revisar muy bien la columna. Riñones poliquísticos, atresia duodenal, la imagen de doble burbuja, ¿esto qué es? Onfalocele. Onfalocele. ¿Dónde dice? Abajo.
Onfanocele es una salida del contenido intestinal a través del orificio del cordón umbilical, ¿de acuerdo? Vanos uretrales, hace poquito vi un caso de un niñito aquí, por ahí está, de una vejiga grande, y generalmente es porque hay unas valvas uretrales y algunas veces esto se resuelve espontáneamente y algunas veces llegan hasta el final del embarazo. Las malformaciones de los miembros se ven muy bien por tercera dimensión. ¿Qué dicen? Vamos, el suspense me está matando. ¿Cuál es el no? Qué gachos, le pusieron una bolsa. Bueno, chicos, muy bien. Entonces, con esto terminamos ginecobstetricia. El lunes vamos a empezar con columna lumbar.